Hola, bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Raíces de la Fe. Hoy vamos a estar hablando acerca de los alimentos que la Biblia prohíbe que se consuma. O quizás deberíamos decir qué animales están prohibidos en la Biblia como alimentos. Sobre este tema hay muchísimas preguntas, sobre este tema hay muchísimas posiciones teológicas e interpretaciones bíblicas. Pero vamos a hacer hoy una hermenéutica completa, una exégesis profunda de lo que verdaderamente dice la Biblia y descubrir si eso tiene vigencia para nosotros en nuestros días. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Bien, este es uno de esos temas que es bien álgido en la fe. Hay muchísimas posiciones en referencia a si uno como creyente puede comer cualquier cosa, puede comer cualquier alimento, o si todavía las prohibiciones que están descritas en la Biblia, específicamente en el libro de Levítico, si eso nos atañe a nosotros. Hoy, pleno siglo XXI, donde los alimentos y las carnes que uno consume han variado muchísimo, porque hoy las carnes uno podría decir que han sido tan bien tratadas que cualquier carne podría ser libre de alguna impureza. Pero ¿es acaso esa la razón bíblica para que Dios le haya dicho a su pueblo qué animales podrían consumir y cuáles no? Muy bien, entrémonos en el tema y miremos en principio lo que la Biblia dice en el libro de Levíticos capítulo 11. Es en el libro de Levíticos donde está la base de la prohibición de estos alimentos. Levíticos capítulo 11, voy a leer en la versión Reina Valera. Dice la versión Reina Valera, capítulo 11 de Levíticos, versículo 1. Dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumia, este comeréis. Pero los que rumian o que tienen pezuña hendida, no comeréis. Y camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por impuro. Asimismo la liebre. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Sigue haciendo la descripción de animales que son mamíferos y luego va a entrar a la parte de los animales que son aves. Y en el versículo 13, primero entra a los que son del río. Acá está, versículo 10, dice, pero de estos animales no comeréis de los que viven en las aguas. De estos animales no comeréis de los que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, de ellos pueden comer. Pero los que no tienen aletas ni escamas, de estos no pueden comer. Serán impuros. De su carne no comeréis. Ahora sí entra con las aves, el versículo 13. De las aves, estas tendréis por abominación. No se comerán el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuerpo, y ahí está. Luego entra a la parte de los insectos. Todo insecto alado que anduviese sobre las cuatro patas, tendréis en abominación. Pero estos podréis comer. Los que andan sobre cuatro patas, que tuvieren piernas, además de sus patas, podrán saltar sobre ellas. De estos comeréis. Y ahí está el resumen de la lectura. Ahí más detalles en cuanto a mamíferos, hay más detalles en cuanto a las aves. Pero en general lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 11, es de los animales que son mamíferos, de los animales terrestres, había una condición de los cuales sí se podían comer. Que rumiaran y que tuvieran la pezuña hendida. ¿Qué quiere decir que rumian? Es decir, que ellos devuelven el alimento y lo vuelven a triturar, a masticar y luego vuelven y lo tragan. Y además de eso, sus patas tenían que estar marcadas porque la pezuña estuviera hendida, es decir, no podían tener la pata completa. Esa es la condición para los animales terrestres y mamíferos. De los peces, ahí hay dos condiciones. Uno, que tengan escamas, ¿sí? Y otra, que tengan aletas. Si solo cumplen con una de esas condiciones, no podían comer esa clase de animales acuáticos. En cuanto a las aves,
No hay una condición. La Biblia no dice que tendrían que mirar determinadas características y eso les definiría si lo podían comer o no. Simplemente los nombra. Nombra a estas aves, ¿sí? Cuáles se pueden comer y cuáles no, y las nombra. Y en cuanto a los insectos, dice aquellos que no tengan piernas, ¿sí?, en sus patas, y los que no puedan saltar, esos no van a comer. Solo pueden comer los que tienen las patas completas, paticas y piernas, y que puedan saltar. De esos sí pueden comer de esos insectos. Y no dijo nada más de los animales. Entonces, viene la primera confrontación con cualquier creyente hoy, y es, ¿por qué nosotros no podemos comer si el texto bíblico comenzó diciendo? Y vea, se lo voy a leer porque esta parte es muy clave. Es que vean, en este tema de la comida no se pueden dar absolutos, ¿sí? O bueno, algunas cosas sí son absolutas porque están en la Biblia bien trazadas, pero en cuanto a la aplicación de este texto es donde hay tanta conjetura, es donde hay tantas posiciones. Y casi siempre, escúcheme esto que le voy a decir, es muy importante, casi siempre las personas buscan a alguien que les interprete la Biblia de acuerdo a como ellos les gusta, ¿sí? Entonces la mayoría de personas les pasa lo que yo llamé el otro día el síndrome de Eva. Eva, la esposa de Adán. Bueno, la esposa no, porque no los casó nadie, pero ahí los pusieron a los dos. El síndrome de Eva es opinar sobre los mandamientos que Dios ha dado. Eva opinó sobre el mandamiento. De hecho, el mandamiento que el eterno Dios le hizo a Adán y Eva fue referente a la comida. Qué interesante. A pesar de que el motivo verdadero no era la comida, pero les dijo, de todos los árboles que están en el huerto pueden comer menos de este. Y entonces Eva, como era una intérprete de la Biblia de ese tiempo, ella dijo, no, eso no pasa nada. ¿Por qué Dios se va a enojar por comer un fruto? Yo puedo comer del fruto, esto me va a hacer igual a Dios. Y ella tomó la determinación que podía comer, pero la prohibición ya estaba. Vale la pena aquí decir que Eva no era ni del pueblo de Israel, ni Eva era judía. Eva era simplemente eso, ella, no más. Pero ella tomó la determinación de interpretar las palabras de Dios como a ella le parecía. Y pensó que eso no estaba mal, pero Dios había dado la prohibición. Entonces dése cuenta de una cosa que es bien interesante. La historia de la humanidad, la historia bíblica, dentro de sus comienzos, nos va a hablar de alguien que opinó sobre lo que Dios había prohibido que se podía comer o no. Y todos podemos ser tan sensatos y tan simplemente analíticos para darnos cuenta que el problema no era el fruto. El problema no era que comieran o no del fruto. El problema era el acto de desobediencia o de obediencia. Y aquí ya usted puede encontrar la razón de la prohibición que Dios hace que determinados animales no se pueden comer. Casi todo el mundo piensa que los animales que Dios prohibió que fueran alimentos es porque Dios quería como amargarle la vida al ser humano. Y no, eso tiene que ver con la obediencia, pero allá vamos a llegar. Vamos a mirar entonces la aplicación que se da para estos textos bíblicos de Levíticos. El libro de Levíticos empezó diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces aquí ya hay un parámetro y aquí ya hay un límite. El límite es, habla a los hijos de Israel. Es exclusivamente para los hijos de Israel. Entonces acá viene la pregunta, ¿usted es hijo de Israel o no es hijo de Israel? Y esta es una pregunta que ya hemos tratado en la temporada anterior. De hecho, les voy a dejar acá la referencia por si usted quiere ver ese episodio. Dele clic acá a la referencia y va a poder ver ese episodio de si Dios reemplazó a Israel con la iglesia o no. Entonces, ¿hace parte usted de los hijos de Israel o no? Y entonces acá tenemos casi que venir a hacer un repaso de lo que hemos hablado en episodios anteriores. Generalmente la gente interpreta que se es del pueblo de Israel solamente para alguien que ha nacido en la tierra de Israel, en la nación que actualmente se conoce como ese país, como Israel, capital Jerusalén. Bueno, capital religiosa porque la capital política es Tel Aviv. Pero la mayoría de gente piensa que cuando alguien dice usted es hijo de Israel, dos cosas vienen a la mente. Una, que la persona nació allá en Israel. Y dos, que la persona necesariamente se tiene que llamar judía. Entonces,
acá en el texto, Levíticos capítulo 11, versículo 1 dice, habla a los hijos de Israel. En ese momento no hay nación de Israel. Primero. Segundo, en ese momento no hay judíos. En ese momento no hay judíos. A pesar de que el judaísmo dice que sí, que en ese momento ellos ya se llaman judíos, de hecho, dirá el judaísmo que Abraham es el primer judío. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto, pero al igual lo respeto. Sin embargo, diríamos que alguien es judío después del cautiverio babilónico, que es cuando ellos empiezan a llamar verdaderamente así, judíos. Sin embargo, en la Biblia nunca se les llamó judíos por parte de Dios, hasta después del cautiverio. Ese también es otro tema que hemos visto acá en Raíces de la Fe en la primera temporada, cuando se empezaron a llamar judíos. Pero entonces, si acá dice, dile a los hijos de Israel y que no pueden comer de estos animales. Entonces, en este momento que se escribe el texto, ¿a qué se refiere hijos de Israel? Se refiere específicamente a los descendientes de Jacob. Jacob es el tercero después de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Es uno de los 3 patriarcas. A Jacob, el eterno Dios le cambia el nombre. Recordarán muchos de ustedes que tiene una pelea con un ser espiritual y el ser espiritual le adelanta y le dice, te van a cambiar el nombre, y posteriormente ya Dios mismo le dice a Jacob, ya no te vas a llamar más Jacob, sino ahora te vayas a llamar Israel. Este señor Jacob, ahora Israel, va a tener 12 hijos varones y una hija mujer, con 4 mujeres diferentes, Rachel, Lea, Bilha y Silpa. Van a tener 12 varones, una mujer. Uno de los varones se llama José. José es reemplazado por sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Cuando van a dar la tierra y la herencia, hacen una exclusión muy extraña. Bueno, los levitas, los descendientes del 4.º hijo de Jacob, ya no entran a recibir tierra en la tierra prometida. Entonces, por eso entran los 2 hijos de José a recibir tierra. Y a ellos se les conoce como los hijos de Israel. Cuando usted ve que el libro de Génesis termina, ellos terminan porque han vendido a su hermano José a Egipto, y entonces José se convierte en el segundo al mando en el imperio egipcio, manda a traer a sus familias, y el Antiguo Testamento, Tanaj, dirá que llegaron 70 personas a la tierra de Gosén en Egipto. En el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos dice que Esteban, dando un discurso de defensa, dice que entraron 75 personas. Ahí hay una variedad que bien podría usted investigar, porque en el libro de los Hechos se dice 75 personas llegaron, y en el Antiguo Testamento se habla de 70 personas. Estas 70 personas están en Egipto como los hijos de Israel. Pasa el tiempo y ahí entra en juego el libro de Éxodo, y entonces el pueblo de los hijos de Israel, que eran una familia cuando llegaron, ahora serán un pueblo. Porque el comienzo del libro de Éxodo, el faraón dice, son demasiados, nos toca exterminarlos, y es cuando va a sacar el veredicto de matar a todos los varones, todos los niños que nazcan de los hebreos. Sin embargo, ahí ocurre algo, sale Moisés, Dios le dice a Moisés que escuchó el clamor del pueblo y que los va a sacar a la tierra prometida. Pacto que hizo con Abraham, lo renovó con Isaac y lo renovó con Jacob, ahora Israel. Entonces, lo que va a sacar Moisés de Egipto ya no es la familia de Israel, ya son los hijos de Israel, el pueblo de Israel, los hijos de Israel. O sea, los descendientes, todos los descendientes de Jacob, son los que va a sacar. Y los va a sacar al desierto. Y es en el desierto donde les va a dar esta ley. Es donde les va a dar esta ley. Ahora, tenga en cuenta una cosa. De aquí en adelante, toda la descendencia de estas 12 tribus van a formar el pueblo de Israel. Luego va a venir la monarquía donde es el rey Saúl, el primer rey de Israel. Luego viene David, el tercer rey de Israel será Salomón. Y uno de los hijos de Salomón, que se llama Roboam, dividirá la nación de Israel en 2. Casa del norte, casa del sur. Casa de Israel, casa de Judá. Y entonces ya saben ustedes, porque también hay otro episodio de Raíces de la Fe donde ustedes pueden ver cuando se dividió esa nación. En ese momento era una nación. ¿Cuándo se vuelve a desintegrar la nación? En el año 70 después del Mesías, o después de la era común o de la era cristiana. En el año 70 hay la diáspora de Israel.
y ellos pierden su dominio sobre su tierra totalmente, aunque siempre han habitado judíos allí. Solamente hasta el año 1948 los vuelve la ONU a reconocer como nación y vuelve a nacer el pueblo de Israel. Entonces, dése en cuenta de una cosa. Se siguió llamando hijos de Israel aún en el tiempo del Mesías. Se siguió llamando hijos de Israel aún después de que el Mesías muere y resucita y asciende. Se sigue llamando pueblo de Israel, pero uno podría decir, este texto bíblico no es para mí porque yo no hago parte de toda esta historia que usted ha contado hoy. Alguien me podría decir a mí. Yo no hago parte de toda esa historia. Sin embargo, hay algo que uno no puede dejar de considerar. La Biblia dice que el pacto de Dios con Israel es sempiterno. Dios nunca ha abominado a su pueblo, eso lo dirá el apóstol Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En Romanos, y Pablo mismo responde y dice, de ninguna manera. Es decir, que todas esas teorías que hay, que Dios cambió al pueblo de Israel por la iglesia, eso no es cierto, y ya lo hablamos en un episodio de Raíces de la Fe acá. Más bien, lo que se conoce hoy como iglesia hace parte del pueblo de Israel, porque lo que se conoce hoy como iglesia, dirá el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas capítulo 3 versículo 29, si estáis en Cristo o en el Mesías, o para los que les gusta más la palabra hebrea en Mashiach, para que se sientan de pronto mejor, porque acá toca decir todas las palabras que hay para todo, para saber que estamos apuntando a lo mismo. Dice Pablo a los Gálatas, si estáis en Cristo, en Mashiach, en Yeshua, linaje de Abraham sois. Es decir, nosotros sí somos pueblo de Israel, no por haber nacido en esa nación. Nosotros sí somos pueblo de Israel, no por ser judíos. Nosotros somos pueblo de Israel porque somos descendientes de Abraham, en Yeshua, en el Mesías. Entonces, viene el segundo argumento para decir que esta cita bíblica no nos compete a nosotros. Y el argumento es que cuando Yeshua murió en la cruz del Calvario, Él anuló la ley. Eso se dice, así lo enseña la teología. Entonces ahora viene un juego de conceptos y es, si el Mesías anuló la ley del Antiguo Testamento, y si el Antiguo Testamento ya no es para nosotros, los que hoy creemos en Yeshua, ¿por qué del Antiguo Testamento se sacan todas las promesas para aplicarlas a la iglesia? Entonces aquí hay un doble juego. Lo que son promesas del Antiguo Testamento sí me cobijan a mí, pero lo que son leyes no me cobijan a mí. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Acaso la Biblia es un menú de un restaurante que usted la abre y escoge qué le gusta y qué no le gusta? Y seamos sensatos y seamos honestos en esta exégesis. Si yo digo que el Antiguo Testamento, que es la ley, ya está caducado, no debería tomar promesas del Antiguo Testamento. Ahora, si yo escojo que la ley sí está anulada, vendría a ser un juego macabro de parte de Dios y consiste en lo siguiente. Él escoge a su pueblo de Israel, le da unas normas. Para muchos, las leyes que Dios le dio a Israel era imposible de cumplirlas. Esos son conceptos que hay. Y me gustaría decirle a usted, si usted está viendo este episodio, y de pronto si usted está viendo este episodio con pinzas, me gustaría que usted me dijera qué ley del Antiguo Testamento un ser humano no puede cumplir. Porque la pregunta es, más bien, ¿cuál ley del Antiguo Testamento no quiere cumplir? Porque todas las leyes del Antiguo Testamento sí se pueden cumplir. Sería ilógico que Dios dé unas leyes por las cuales va a castigar a sus hijos por desobedecer, sepa que no las pueden cumplir y luego los castigue. Di la analogía en alguno de los episodios de Raíces de la Fe. Esto es como decirle a un niño de 3 años, prepárame una comida. Y si no me la preparas, te voy a castigar y te voy a dar con un látigo. 3 años, es imposible que pueda preparar una cena. Es imposible que lo pueda hacer. Y ahora, que luego pase el tiempo y usted le diga a un niño, bueno, a un adolescente de 15 años, te voy a pedir que me prepares una cena, pero ya no va a haber ningún castigo para ti si no la puedes hacer. Eso es lo que Dios hizo entonces, de acuerdo a los intérpretes de que el Antiguo Testamento o la ley está anulada. Al pueblo de Israel sí le exigió con leyes que no podían cumplir. En cambio, luego viene, levanta una iglesia y les dice, ¿saben qué? Mejor borro las leyes pasadas para no castigarlos a ustedes. ¿No les parece a ustedes que eso es un juego macabro? Como que cambia las reglas de juego. Ahora, no es cierto que esa interpretación se pueda dar. Sí es verdad
que no todas las leyes que Dios le dio a su pueblo en el desierto y en el transcurso de la historia, no todas están vigentes. Por simple lógica, hay leyes que ya no tienen aplicación, pero la esencia de la ley sí tiene aplicación, y eso es lo que pasa en este sentido de los animales que no deben ser alimentos para el pueblo de Israel. Dios cambia las reglas, con el sacrificio del Mesías anuló las leyes. Pues esa es otra cosa interesante, que la gente que promulga de que las leyes fueron anuladas por el Mesías, deberían leer más el discurso del Mesías y darse cuenta que hubo unas leyes que en lugar de suavizarlas, las hizo más fuertes. Y entonces uno diría, no se trata de que la gracia anula la ley, no se trata de que la gracia nos quita las leyes. ¿Ustedes se imaginan que ese concepto fuera verdad, que la gracia anula la ley? Cada cual puede vivir como le venga en gana y no ser condenado ni ser juzgado. Y usted va a ver en el Nuevo Testamento cómo las leyes de Dios son aplicables. Lo que pasa es que hay algunos asuntos que no se tratan. Entonces vea, en primer lugar, ¿estos animales que son prohibidos para comer son para el pueblo de Israel? Sí, es verdad. Nosotros hacemos parte del pueblo de Israel. Particularmente la interpretación bíblica que yo encuentro es que sí. No porque seamos judíos o no porque hayamos nacido allí en Israel. Hacemos parte del pueblo de Israel porque Israel significa el que pelea con Dios y vence, lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que somos más que vencedores. No hacemos parte del pueblo de Israel para llamarnos judíos o para llamarnos israelitas por nacer allí, porque los que nacen allí se llaman israelíes. Entonces, considero yo que la Biblia muestra que nosotros seguimos siendo parte del pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel. Así a nuestros hermanos judíos no les gusten que nos llamemos así, pues la Biblia nos muestra que sí, y que a eso vino el Mesías, a reunir a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si el Mesías vino a reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel, quiere decir que nosotros somos la casa de Israel perdida. Y en ese sentido uno debería de tener como más juicio, más cuidado, rechazar lo que está escrito en la Biblia. Muy bien, hay algunos pasajes que nos dan un entendimiento como si de verdad el Mesías hubiera anulado estas prohibiciones. Antes de entrar en esas porciones bíblicas le quiero decir algo. Lo que la Biblia dice y lo que las personas interpretan mal o lo dicen de manera errada. La Biblia nunca dice en Levíticos 11 que hay alimentos que Dios prohibió. Eso no es verdad. Si alguien dice eso, o no sabe leer, ¿sí?, o está interpretando mal la Biblia, o es un tonto. La Biblia nunca dice que hay alimentos prohibidos. La Biblia dice, y se lo vuelvo a leer en el libro de Levíticos, dice, estos son los animales que comeréis, y estos son los animales que no comeréis. Es decir, Dios no prohíbe comer alimentos, Dios prohíbe comer determinados animales. Es decir, hay animales que pueden ser alimento para otras personas, pero para quien pertenece al pueblo de Dios, esos animales no serán alimento, no serán alimento. Similar a lo que le dijo Dios a Adán y Eva, de este árbol, de los frutos de este árbol, no se puede comer. ¿Es un fruto? Sí. ¿Lo pueden comer las aves? Pues que lo coman. Pero ustedes no lo pueden comer. Para ustedes no es un fruto agradable y bueno. Ustedes no pueden comer este fruto. ¿No les parece extraño que la escena es similar a la de Adán y Eva? Aunque algunos dirán, es que cuando Adán y Eva reciben esta prohibición, todavía no hay ley. Eso es falso. Ya hay ley. ¿No es que Dios le dijo a Adán que cuidara el huerto, que le pusiera nombre a los animales, que sojuzgara la tierra? Esas son leyes. No vas a comer de este árbol, esas ya son leyes. Lo que pasa es que cuando una persona tiene una mente sesgada a lo que quiere encontrar en la Biblia, lo encuentra. Y yo siempre digo, yo soy abierto a que si usted me va a hacer una exposición de este tema, la haga con argumentos y la haga con una hermenéutica correcta. Entonces, Dios nunca prohibió alimentos, Dios prohibió animales que no fueran alimentos. Y acá le voy a dar un sentido sobre por qué estos animales parece que están prohibidos. La Biblia no dice por qué los prohibió, no lo dice, no especifica por qué Dios prohibió comer cerdo,
¿Por qué no, la Biblia no especifica por qué Dios prohibió comer murciélago? Ahora, si usted no come murciélago, que espero que no lo haga, a menos que me esté viendo alguien en Japón o en la China, y si usted come, pues siga comiendo. Pero si usted, apenas le digo yo, Dios prohibió comer murciélago, de eso no comería. Entonces usted dice, le digo yo, tiene que comerse este caldo de murciélago. Y usted dice, no, porque no quiero. Pero la Biblia no lo prohíbe, cómaselo. Usted dice, es que no quiero. Oh, ¿cómo así? O sea, sí puede elegir de algo que está aprobado, pero de algo que está prohibido, ¿usted lo puede aprobar? No entiendo ese manejo. Y es lo que está escrito en la Biblia, no es lo que... Vean, a mí no me paga nadie por enseñarle esto de que hay animales prohibidos, en absoluto. O si usted sigue comiendo lo que la Biblia prohíbe, créame que yo no me voy a afectar, a menos que tuviera una industria porcina y usted me dejara de comprar chuletas o orejas de puerco o paticas de cerdo, para que se oiga más bonito, paticas de cerdo. Si yo tuviera una industria, usted me afectaría y creo que no. ¿Cuál es la razón por la que yo quiero enseñarle esto? Porque creo que la obediencia es algo que Dios siempre va a gratificar. Y eso es lo que Dios siempre ha dicho en la palabra. En la palabra dice, la obediencia es mejor que los sacrificios. Se refería a los animales que ellos entregaban, ¿sí? Después veremos por qué está ese texto bíblico ahí. Entonces, miremos que la esencia de estos animales sí tienen algo de razón de ser, a pesar de que la Biblia no explica por qué fueron prohibidos estos animales. Hay pensadores, y acá tengo que acudir a pensadores judíos, que ellos hablan de esto con muchísimo rigor. De hecho, lo han llamado la comida kosher, algo contra lo que yo no tengo completa aceptación. Yo no creo eso de la comida kosher y les pido el favor que si usted lo cree, me respete el concepto. Creo que lo de la comida kosher se ha exagerado esto y se ha llevado a un ámbito que parece más un negocio que cualquier otra cosa. De hecho, usted va a comprar una carne kosher y le vale 4 o 5 veces más que una carne en una carnicería que no ha sido puesta el sello de alguien que bendijo ese alimento y lo declaró kosher. ¿Sí? Kosher quiere decir apto o permitido. Y es basado en esto, pero con una magnitud pero bien grande. Porque hay vino kosher y cuando la Biblia no habla de vegetales prohibidos, ¿sí? Si se da cuenta aquí, uno puede comer todas las verduras, fatal por eso, pero están todas las verduras autorizadas, esa parte deberían de revisarla, pero bueno, pero ahora hay todo kosher, Coca-Cola kosher, leche kosher, arroz kosher y eso puede ser dado para la industria judía y para el pueblo judío, para los judíos. Sin embargo, eso no tiene asidero bíblico. Y usted tiene que tener cuidado en esto. Yo conozco muchas personas que en ese afán de irse a aprender todo lo que el judaísmo enseña, empiezan a discriminar a los demás. De hecho, ahora hay las ollas que son kosher y usted lava la olla y la hace kosher. Si usted va a la casa de alguien que no ha kosherizado las cosas, usted no puede comer ahí porque la olla no es kosher. Y la Biblia no habla en sí de eso, en este sentido. Hablará en términos de cuando algo caiga, un muerto o algo así, pero no es para hacer negocio. Muy bien, entonces, la Biblia no da una razón por la cual solo pueden comer animales que rumien y animales con pezuña hendida. No lo dice y punto. No dice por qué determinadas aves se pueden comer y otras no. No dice por qué de los animales acuáticos tienen que tener escamas, carcasa y aletas. No dice. ¿Por qué los insectos? No lo dice. Lo dice y punto. Y hay personas que de verdad están pensando que Dios les tiene que explicar todo lo que Él manda. Y me parece que uno tiene que ubicarse en el lugar. Dios no es nuestro mandadero, Dios no es nuestro sirviente. Así muchas personas piensen que sí, porque algunos declaran y decretan como que Dios ahora tiene que obedecer todo lo que yo hago. Y eso no es así de ninguna manera. Dios dice y punto. Esto se trata, y yo siempre lo comparo con lo siguiente. Cuando un papá o una mamá deja salir a su hijo o deja ir a su hijo con sus amigos a un centro comercial o a un cine o a algún paseo o algo, ¿no? Actividad de recreación. Y el papá o la mamá le dicen al hijo o a la hija, está bien, puedes ir, pero tienes que llegar acá a la casa a las 6 de la tarde. Y el hijo les pregunta o la hija, ¿por qué a las 6? ¿Por qué no a las 7? No. Y el papá dice, bueno, esto ocurre cuando los papás, ¿verdad?, mandan en la casa. El papá dice,
A las 6. Y él dijo, no, a las 7. ¿Por qué a las 6? Dime por qué. En realidad, no hay una razón por qué a las 6. Y la puede tener, pero si él no se la quiere dar, no la da. Y él le dice, vienes a las 6. ¿Por qué es? Porque el papá necesita que el hijo siempre tenga presente que quien es la autoridad es el papá o la mamá. De la misma manera, estos mandamientos de qué animales se pueden comer, vea que no le estoy diciendo de qué alimentos se pueden comer, qué animales se pueden comer, es un mandamiento de Dios y punto. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios le está dando los mandamientos al pueblo de Israel, de los primeros mandamientos dice que Dios debe ser el primero en la vida de su pueblo, que Dios está por sobre todas las cosas, que debemos amar al Señor por sobre todo, que debemos de tenerlo a Él en prioridad? Pues el principio es este, el principio de estos mandamientos. No le estoy diciendo la razón, el principio es este. Imagínense ustedes que un israelita en el desierto sale a cazar y va en la tundra, en las hierbas, en todo esto, en un oasis, y encuentra un animal y lo caza. Cuando él lo caza, si él no le pone cuidado a lo que Dios dijo, de inmediato lo lleva a su tienda, lo prepara, lo cocina y lo come. Pero si es una persona que tiene a Dios en primer lugar, esta persona debería mirar las características del animal. Y si no cumple con las características para que se pueda comer, debería de regalárselo a alguien que no obedezca los mandamientos. El sentido es que estos mandamientos, al igual que muchos otros mandamientos, nos ayuden a demostrar que lo que Dios manda para nosotros sí es prioridad y que Dios está por encima de todas las cosas. Ahora usted imagínese que esos mandamientos Dios los quita. ¿Cómo demuestra usted que le hace caso a Dios? Alguien dirá, siendo buena gente, no airándome, no siendo envidioso, no siendo egoísta. Pero si eso lo hacen todos los que se dicen creyentes. O sea, hoy en día es muy difícil diferenciar un creyente porque es igual a alguien que no sigue el camino de Dios. De hecho, hay gente que no sigue el camino de Dios y son mejores seres humanos que los religiosos. Hay gente que se la pasa condenando a aquellos que son homosexuales, a aquellos que tienen diferentes transgresiones, al que fuma cigarrillo, al que lo juzgan. Y muchos de esos tienen más moral que muchos creyentes y son más buenos seres humanos que muchos otros que tienen, realmente lo que tienen es una buena religión que los hace como internamente los justifica delante de Dios como para aplastar sus fechorías o sus desobediencias. Pero la esencia de estos mandamientos es para que me reconozcas que yo soy el número uno. Alguien podría decir, yo ya no necesito de eso, Dios sabe en mi corazón que Él es el número uno, entonces ¿por qué se quebrantan tantos mandamientos si Dios sabe que es el número uno? Muy bien, continuemos. Ahora sí miremos las citas bíblicas. Ya les he dicho acá que es el pueblo de Israel, les he dicho acá que yo creo que hacemos parte del pueblo de Israel, aunque no nazcamos allá, ni seamos judíos, somos parte, las ovejas perdidas de la casa de Israel a las que Yeshua vino. Él dijo, yo vine a buscar las ovejas de la casa de Israel, perdidas. Y ahí estamos nosotros, entonces sí hacemos parte del pueblo de Israel, no por nación, no por judaísmo. En tercer lugar, hemos visto acá y hemos explicado qué es un alimento y qué es un animal que no se puede comer. Ahora vamos a mirar, también les he dicho la esencia de estos mandamientos, pero también les voy a decir ahora las citas bíblicas que nos confunden. La primera que quiero hacer referencia es Mateo capítulo 7, versículo 18 y Marcos 7, 18. Dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Un intérprete que no sabe hermenéutica toma el versículo 19 y dice, acá dice la Biblia que Yeshua, que Jesús, hizo limpio todos los alimentos. Y es que eso es verdad, eso es innegable. Él hizo limpio todos los alimentos. El problema es que los animales prohibidos no son considerados alimentos para nosotros. Ya se lo expliqué. Un animal que Dios dijo en Levíticos 11, dijo, estos animales no serán alimento para ti. Entonces Yeshua no está limpiando esos animales porque Él sabe, Yeshua es judío y también lo puede ver en uno de los episodios acá de Raíces de la Fe.
Yeshua es judío, él aplica todas estas leyes. Las leyes a las que usted se rehúsa y rechaza, él las vivió. Entonces él tiene claro que un puerco no es alimento para el pueblo de Israel. Para otras personas, pues que coman puerco o chancho o cochino o lo que quiera. Que coman de lo que quieran, porque esta norma es para que usted pueda comprobar que es obediente a la palabra. Entonces cuando dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos, es porque, y hay que conocer acá un poquitico del contexto histórico. Dentro del pueblo judío se sacaron unas leyes que se llaman leyes rabínicas. Y las leyes rabínicas son basadas en la Biblia, pero son leyes confeccionadas por los seres humanos. Entonces, los rabinos, los maestros de ese tiempo habían determinado que nadie podía comer algo sin haberse lavado las manos. Y entonces esto se hizo un rito, más allá de higiénico, se hizo un rito religioso y se consideraba que si alguien lo desobedecía, era como si estuviera desobedeciendo las leyes mismas de Dios. Entonces lo que Yeshua está queriendo decir ahí es, no es necesario que lo haga. Ahora, sí vale la pena lavarse las manos, por supuesto, pero esto no está prohibido en la palabra del Señor, esto no está prohibido por Dios. Entonces decía, esto hacía limpio todos los alimentos. Ahora, hay otra porción de la Escritura que está en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 13. Hechos capítulo 10 es quizás el pasaje peor interpretado de la Escritura en torno a los alimentos. Hechos capítulo 10, si usted lo lee y lo lee con juicio, usted va a descubrir cómo se ha torcido esta Escritura para decir lo que no quiere decir la Escritura. Vean cómo dice, y voy a tratar de leer algunos versículos por cuestión de tiempo. Dice Hechos 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, es decir, él es romano, lo que los judíos llaman gentil, piadoso, temeroso de Dios en toda su casa. Ahora, ya con estas características dentro del judaísmo lo clasifican como justo entre las naciones, esta es otra clasificación. Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, o sea, ya casi como que se está convirtiendo. No al cristianismo, porque el cristianismo no existe ahí. Dice, este vio claramente, o sea Cornelio, versículo 3, una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistan, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamando, preguntaron si allí moraba Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar,
los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio estaba esperándolo, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, Pedro les dice esto: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil o extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y ahí sigue la historia. Y la pregunta es, ¿Dios le mostró eso a Pedro? ¿Que a ningún hombre llame inmundo o común? No, la visión fue de animales. Pedro, ¿cómo descifró que se refería a hombres? Recuerden esto, la visión comienza con un lienzo que desciende del cielo donde hay toda clase de mamíferos, cuadrúpedos, aves y reptiles. A Pedro se le dice, mata y come. Y Pedro dice, jamás he comido nada inmundo. Y Dios le dice a través de esta voz, lo que yo he purificado no lo llames inmundo. Y luego cuando él se encuentra con Cornelio, le dice a Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil, pero Dios me ha dicho que no llame inmundo lo que él ha purificado. La visión nunca fue de comida. La visión fue para que Pedro, que era un judío recalcitrante, que era un judío, hoy lo llamaríamos casi que ortodoxo, rechazaba a los gentiles y no quería que los gentiles entraran al camino. Entonces Dios le muestra con los animales y le dice, lo que te voy a mostrar con esta visión es que tú eres un fanático y tú eres un legalista. Dice que la visión desplegó un manto con todos los animales y le dicen mata y come. Pero Pedro, como era tan legalista, se fijó en los animales que eran impuros, que no eran aptos para comer. ¿Por qué no cogió una oveja? ¿Por qué no cogió una cabra? Porque Pedro tenía un corazón legalista para despreciar al que no fuera judío en ese tiempo. Entonces la visión no fue de comida. Cuando dice no llames impuro lo que yo he purificado, no se refiere a los alimentos. Porque si Dios hace esto, quiere decir que Dios se retracta de sus mandamientos. Y dice la Biblia que Dios no cambia. La visión no se refería en ningún momento a alimentos, se refería a la aceptación de Pedro acerca de los gentiles dentro del camino. Y esto le cambió la visión a Pedro. Si usted tiene algún comentario exegético, no opiniones, exegético. Si usted tiene una opinión, también se la recibo. Pero si usted tiene un argumento de valor para decirme que la interpretación que le he dado no es la correcta, compártala conmigo, porque tendríamos que ver qué dice el texto. Otra segunda cita bíblica que es bien malinterpretada es la carta a los Romanos, capítulo 14. La carta a los Romanos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, y otro que es débil come solamente legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y se ha hablado que este pasaje se refiere a la comida de Levíticos, pero es que basta leer lo que dice el texto. El texto dice, unos creen que se puede comer de todo, y otros creen que solo se pueden comer legumbres. En nuestros tiempos vendría a ser una interpretación de los vegetarianos o veganos contra los que sí comen carne. Es eso lo que está pasando. No está pasando con animales que se puedan comer o no. Está pasando es en cuanto a legumbres y en cuanto a... Más adelante Pablo dirá, al débil en la fe sopórtenle esto, que tenga problemas. Pero nunca estuvo en juego el asunto de los animales permitidos o no permitidos por Dios en el libro de Levíticos. Bien, miremos otra cita bíblica y está en la primera carta de Pablo a Tito, ¿sí? A Tito, capítulo 4, versículo 3. Dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, ¿qué está diciendo esto? La Biblia está diciendo acá que se trata de alimentos y de acciones como casarse.
La Biblia no prohíbe alimentos. La ley de Dios no prohíbe alimentos. La ley de Dios prohíbe animales que se hagan alimento. Y entonces acá dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, cuando dice acá que se toma con acción de gracias, en la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice así, vuelvo a leerlo, porque el capítulo 4, versículo 5, discúlpenme, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo le está escribiendo a Timoteo que él es líder de la comunidad en Éfeso. Le está diciendo, tengan cuidado porque va a venir gente que va a prohibir casarse ni van a prohibir alimentos. Pero luego dice, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, si tú ves históricamente en el tiempo de Timoteo, en el tiempo de Pablo, ¿cuál es la palabra de Dios para ellos? Ellos no tienen la Biblia que usted tiene hoy. Antiguo y Nuevo Testamento ellos no la tienen. Ellos solo tienen lo que para nosotros es el Antiguo Testamento o Tanaj o Biblia hebrea, que de hecho todavía no está hecha como un canon, pero ya son las escrituras. Entonces Pablo les dice, todo alimento es purificado por la palabra y por acción de gracias. Entonces, si alguien iba a comer algo, debería ir a la palabra. ¿Qué iba a encontrar en la palabra si en ese momento es solo el Antiguo Testamento la palabra? Iba a encontrar Levíticos capítulo 11. Y entonces cuando Pablo dice, todo lo que ustedes vayan a comer, pruébenlo por la palabra. Es decir, la palabra les va a decir qué pueden comer y qué no pueden comer. Y ahora tómenlo con acción de gracias. No es como hoy en día, que la mayoría de gente toma el Nuevo Testamento, lo tuerce y asegura que es que Dios sí limpió los animales que Él en un tiempo prohibió comer. Ahora, ¿qué es necesario que nosotros tengamos en claro para aceptar este tema? No acepte mi interpretación, no acepte lo que yo le estoy diciendo, vuelva a comprobarlo. Ahora, si usted se lo pregunta a un pastor cristiano graduado de seminario con una interpretación teológica sesgada a que el Antiguo Testamento está anulado, no va a reconocer la interpretación que yo le he dado al Nuevo Testamento. Pero nunca se puede interpretar la Escritura fuera del contexto bíblico, fuera del contexto histórico. Y en este tema sí me atrevo a decir que si hay alguien que tiene la manera de comprobar que estos textos bíblicos yo los he interpretado de manera incorrecta, le aseguro que voy a recibir su punto de vista, pero me gustaría que los discutiéramos a la luz de todo el contexto bíblico y no de dogmas, porque el primer dogma que usted tiene que vencer es que la ley fue anulada por la gracia. Eso es falso. Siempre ha habido gracia y siempre ha habido ley. Vea, la prueba de que hay gracia por siempre es cuando el ser humano peca. La gracia de Dios fue expulsarlos del paraíso y que no comieran del árbol de vida, porque hubieran vivido por siempre en pecado. Entonces los saca para que se puedan redimir. El arca de Noé es gracia. Hay un lugar de perdón, hay un lugar de salvación. Todo lo que el Antiguo Testamento muestra es que hay unas normas para obedecer y hay una gracia que perdona. Nosotros somos salvos por gracia, no por lo que hacemos. Si quiere, usted pueda seguir comiendo lo que quiera y Dios lo va a seguir perdonando, pero hay consecuencias sobre la desobediencia. Entonces este tema no se acepta por los dogmas que hay, y el primer dogma es que la gracia anula la ley. Otro dogma que hay es que Israel fue reemplazado por la iglesia. Entonces dicen, esta ley era para Israel, para la iglesia no. Otro dogma que hay es que cuando Yeshua muere en la cruz del Calvario, pone fin al Antiguo Testamento. Y esto no es cierto porque Él ratificó cada una de sus palabras. Otro dogma que hay es que Dios prohibió comer alimentos. Y es que Dios prohibió fue comer animales. Y por último, el problema más grave para un creyente hoy en día es que tome la Biblia a conveniencia. Y que coja los versículos del Antiguo Testamento de los que le habla de promesas, de lo que le habla de bendición. Deuteronomio 28, eso sí le encanta a todo el mundo, porque ahí habla de serás cabeza y no cola, prestarás y no pedirás prestada, a la cena estará llena. ¡Oh, todo bonito! Todo eso está muy bonito. Pero luego el capítulo 29 dice, si escuchas estas leyes, las guardas y no las obedeces, estas maldiciones vendrán. Entonces la gente toma las bendiciones y las maldiciones ya no, porque esas se supone que no nos caen. Vean, hemos hecho el camino de Dios tan liviano que hoy en día mucha gente ni siquiera se sabe quién sigue a Dios y quién no. Porque es tan difícil distinguir, y no se distingue solo por la comida, porque de hecho esto es un plano práctico y es de lo más sencillo que hay. Pero en un detalle tan pequeño,
uno debería demostrar que el propósito de las normas de Dios siempre es guardar nuestro corazón, siempre es que Dios esté en primer lugar en nuestras vidas, siempre es que Dios esté libre para defendernos, para ayudarnos, para bendecirnos. Eso se llama santidad. Santidad no es ser morrongos, no es ser mojigatos. Santidad no es ser hipócritas, que mostramos una apariencia física y también en cuanto a imagen, y por detrás somos personas de mala clase. Eso no es santidad. Santidad es demostrar que en realidad Dios nos ha apartado y que nos ha llamado a ser luz. Ahora, ¿qué trascendencia tiene que usted siga comiendo esto o no? Pues la verdad solo es de obediencia, es solo de obediencia a Dios. Y uno debería de tener claro que la Biblia dijo eso. Yo prefiero la obediencia a los sacrificios. Lo invito a que lea el libro de los Hechos en el capítulo 15. Y se va a dar cuenta que cuando acusan a Pablo de que Pablo está en contra de la ley del Antiguo Testamento, porque esa es la acusación, Pablo viene y les dice, no, yo no estoy en contra de eso. Entonces, Santiago, el hermano de Yeshua, el que escribe la carta, dice, vean, cuando llegue alguien nuevo al camino, solo díganle que se abstenga de animal ahogado, que no coma nada de sangre, que se abstenga de adulterio y de cualquier pecado sexual y de idolatría. Solo estas 4 cosas. Luego, él tiene a Moisés para que se lo enseñen después. Es decir, él tiene las leyes para que se las enseñen después. Pero en principio sí les prohibió comer sangre y comer animal ahogado. Digamos una cosa, que Dios sí autorizó comer todo, porque hay creyentes que siguen comiendo sangre. Sangre literal, ¿sí? Como lo que llaman morcilla o rellena. Eso está prohibido en el Nuevo Testamento. Y entonces que venga un intérprete del Nuevo Testamento y me diga cómo lo solucionó, si ya ahí Yeshua había muerto. ¿Cómo solucionó esa prohibición? Es decir, cada persona coge la Biblia y la vuelve ropa de trabajo y la utiliza como le da la gana. Créame que eso no se hace así. Ahora, si este tema le ha creado a usted más dudas, más inquietudes, quiere compartir con nosotros sus preguntas, escríbanos a raicesdelafe1@gmail.com. Hemos llegado al final de nuestro tercer episodio, que en realidad el título decía alimentos prohibidos en la Biblia, pero lo quisimos dejar así para traerlo a usted. El título debería decir animales que no son alimento en la Biblia. Esa es la manera adecuada de decirlo. Pero en general todo el mundo dice, ¿por qué Dios prohíbe determinados alimentos? Es como el popular del decir, por eso lo quisimos tratar así. Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, ya le hemos dicho, síganos en las redes sociales. Recuerde que los jueves hay un microprograma que se llama La Biblia. Este próximo jueves vamos a ver otra parte antes de empezar, libro por libro. Con cada libro vamos a hablar. También estamos en Facebook y los fines de semana estamos con Raíces de la Fe en casa, una predicación de la palabra en el contexto adecuado. No importa que no la vea en directo ese día, véala después, comparta el link con otras personas. Y hemos puesto acá abajo en la descripción del video una institución por la cual usted nos puede hacer llegar cualquier donación. No estamos cobrando por lo que estamos haciendo, pero nos hemos dado cuenta que esto para funcionar requiere dinero. Aquí hay más de 3 personas involucradas en este trabajo, a pesar de que siempre me ven solo a mí en el canal, pero hay personas que dedican tiempo, necesitamos equipo. A veces ustedes ven fallas en el video, es que no tenemos luces. A veces escuchan el audio mal y es porque no tenemos elementos para grabación profesional. Y vamos haciendo estas cosas, pero sí necesitamos gente que nos patrocine y nos ayude para tener un buen equipo. Prontamente vamos a tener una actividad para compartir el mensaje de salvación. Ya estamos trabajando en eso. Esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes. No dejen de escribirnos, de estar en contacto con nosotros. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.